Hola, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Bienvenidas todas nuestras mujeres contracorriente, muy contentas de verlas nuevamente en este nuevo episodio. Y pues bueno, Gaby, por favor, cuéntanos de qué va el día de hoy con nuestro tema que vamos a presentar, por favor. Claro que sí, Anita. Pues también muchísimas gracias a todas nuestras mujeres contracorriente por estar nuevamente en este episodio con nosotras. Y hoy, bueno, tenemos un tema que nos llama mucho la atención y seguramente a ustedes también. Y lo hemos titulado ¿Cómo cuidó Jesús de su salud mental? ¿Sí? Y yo le he querido agregar, Anita, este, cómo manejó Jesús el estrés aceptando la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que es un tema bastante interesante y pues Anita, a ver qué nos cuentas. Gaby, pues la verdad, este título, pues justamente nos llamó mucho la atención por el tema de que, pues ciertamente, o sea, la salud mental, Jesús, cómo la cuidaba y cómo nosotros que somos imagen y semejanza, podemos hacerlo de la misma forma, ¿no? Claro. La verdad es que, Gaby, no tenemos luego las herramientas, ¿no? O a veces nos da, puede ser que pereza o sea desconocimiento del por qué no podemos o no sabemos cuidar nuestra salud mental. Pero bueno, hacer esta asociación de cómo lo hacía él es muy, muy interesante, Gaby. Y yo como primer punto diría, y yo creo que es lo más importante, Gaby, sería el tema de la oración, Ujú, el estar en oración y meditación. En la cita de Lucas 5:16 nos menciona que Jesús se retiraba a lugares solitarios a orar, pero él buscaba siempre orar, siempre, día y noche. Entonces, esto ya lo hemos mencionado antes en algún otro episodio, Gaby, en la forma en que nosotros oramos, pero fíjate que a veces no entendemos cómo hacerlo y por eso ya ujú, hemos dado algunas pautas y yo les recomiendo ver el podcast anterior para que sepamos cómo hacer una buena oración. Pero ujú, bueno, justamente esto de hacer oración, a mí me resultaba muy complicado antes, Gaby. ujú, Porque, y sabes que yo creo que también eso provocaba, digo, yo lo he vivido en carne propia, Gaby, el hecho de muchas veces entrar en miedos, en ujú, ansiedades, en tristezas y no saber cómo resolver las cosas justamente porque no sabía cómo generar esa conexión directa con Dios, ¿no? ujú, Esa conexión directa con Jesús para saber qué es lo que Él me dice, para qué es qué es lo que tengo que hacer en cada situación ujú, de mi vida. Pero justamente nos podemos dar cuenta que Jesús tenía una salud mental porque él tenía, fíjate, una humildad adecuada. ujú, Cuando nosotros tenemos una humildad adecuada, Gaby, podemos saber cuáles son nuestras virtudes, también cuáles son nuestros defectos, ujú, poderlas reconocer ujú, y eso nos hace crecer como personas. ujú, Porque cuando no reconocemos, que es lo más difícil, reconocer los defectos, pues entonces podemos caer en la soberbia, sí, podemos caer en todos estos temas de no reconocer y nos vamos volviendo esas personas desesperadas, impositivas y vaya, tantos defectos que se nos vienen y tiene que ver con la salud mental, Gaby. sí, O sea, este tema de la oración nos lleva a tener pues todos esos dones que Dios nos ha regalado y que, por ejemplo, la fuerza de autocontrol. ujú, Él cuando se presentaba alguna situación muy difícil, como aquella donde alguien le escupió, ujú, él, por ejemplo, Gaby, lo normal sería que cualquiera de nosotros, o también él, pues reaccionaba sí, de una manera incluso agresiva, impulsiva, pero vaya, no me imagino la capacidad que tenía él de mantener el autocontrol y además de responder con sensatez, Gaby, porque estaba en tal conexión con Dios nuestro Señor y sabía lo que quería, que él podía hablar en metáfora, ser capaz de sacar de esa situación complicada una enseñanza a partir de una parábola.
sí. Entonces, todo lo que decía tenía sentido, tenía Ujú, coherencia, no daba discursos elevados de filosofía, ujú, ¿no? O sea, él era capaz de empatizar con aquella persona que tenía algún dolor y podía explicar a un nivel adecuado ujú, lo que se quería transmitir. ujú, Entonces, bueno, esto de la salud mental es de estar en continuo contacto, continua conexión. Y yo me imagino el ejemplo, Gaby, de tener un teléfono, ¿no? Un teléfono sí, celular. Hoy en día, Gaby, nosotros nos morimos casi casi si no tenemos nuestro celular, o si se nos apaga, o si ya sí, tiene poquita batería, y entonces corremos y queremos conectarnos a una fuente de luz, ujú, ¿no? Y ya tenemos poquita batería. ujú, Porque si no, ¿qué pasa? Pues nos apagamos, sí. ya, o sea, ya se apaga el teléfono y entramos en pánico, Gaby. Sí. Tampoco no. O sea, entramos en pánico, ya no sabemos qué hacer, no sabemos los números telefónicos de las personas, tenemos nuestra agenda, Sí, vaya, o sea, prácticamente lo es todo. sí, Entonces, esta analogía que yo les propongo es pensar en eso, o sea, nosotros tenemos que encontrar todos los días nuestra fuente de luz que nos ilumine para saber, para tener dirección de qué es lo que debemos de hacer en cada situación. Y ujú, el estar conectados con Dios nuestro Señor, pues nos va a dar la paz y la serenidad que necesitamos, ujú, que no es una paz y una serenidad fruto del alejamiento de la realidad, Gaby, porque también podemos, fíjate, a veces podemos decir, ay, sí, pues ya me vale, ¿no? Me vale lo que pase porque nos queremos alejar de la realidad. ujú, Y Dios nuestro Señor no tenía esta paz ni esta serenidad fruto de alejarse, sino más bien de saber conectar con lo que se necesitaba en ese momento y transmitir una enseñanza, ujú, ¿no? ujú, Otra de las cosas, Gaby, es que no sabemos ni abandonarnos ni ujú, obedecer, Gaby. ujú, Y bueno, este tema de la obediencia yo creo que ha sido ya muy satanizado ujú, porque, bueno, dicen, obedece, obedece, obedece. Y muchas veces pues, no obedecemos porque justamente las personas a las que tenemos que obedecer, pues no se dirigen con esa diligencia, con esa autoridad, con esa transparencia y con esa integridad. ujú, Y bueno, el término obediencia, si lo revisamos desde su significado, tiene que ver con el saber escuchar. ¿Y a quién vamos a saber escuchar? Pues a alguien sabio. ujú. Yo creo que ni tú ni yo nos negaríamos, Gaby, a escuchar a alguien sabio, No. ¿no? Al contrario, quisiéramos conocer su opinión porque así no nos vamos a equivocar. Ujú, Entonces, debemos de estar seguros, Gaby, que si nosotros obedecemos lo que Dios nos dice, vamos a estar seguros, ujú, seguros y eso fíjate que produce paz mental. ujú, Jesús sabía escuchar a Dios nuestro Señor. sí, Y no le gustaba, Gaby, porque bien ahí, cuando le dice Jesús a Dios nuestro Señor, si puedes, líbrame de este cáliz, ujú, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ujú, Entonces, ¿cuántas veces nosotros queremos ciertas cosas, Gaby, y que las queremos a nuestra manera, y eso nos produce ansiedad de que ya quiero que Dios me responda de la ujú, manera que yo quiero? Y me lleva al enojo, al estrés, a la depresión, a la ansiedad. Vaya, eso desemboca en una neurosis. sí, Todos, o sea, todos tenemos neurosis, un cierto grado de neurosis, pero que es controlable. Y ujú, que cuando nosotros no nos abandonamos en Dios, esas enfermedades mentales pueden avanzar, Gaby, sí, a una bipolaridad, a una depresión, a una ansiedad. Y si todas estas se juntan, podemos llegar a caer, como ya lo hemos mencionado, en vicios, en alcohol, en drogas, en conductas agresivas y violentas.
mm, Entonces, Gaby, por eso creo que es primordial este punto de la oración, porque si no oramos, nuestra salud mental y emocional se vuelve frágil y sí, débil. Comenzamos a vivir todos estos temas de miedo. Entonces, no es cómo cargas la vida, es, no es lo que cargas en la vida, porque a veces nos sentimos muy pesados, a veces ya no podemos con la vida, ¿no, Gaby? Pero más bien es cómo la cargamos. Si la mm, cargamos de la mano de nuestro Señor y de acuerdo a lo que Él nos dice, va a ser mucho más fácil, mucho más llevadera la vida. Entregar en oración todas aquellas preocupaciones. Entonces, en lugar de de orar colgados al miedo o a la angustia, Gaby, que eso nos lleva a la ira o a la envidia, ujú, hay que orar para colocarnos en las manos de Dios. Un ujú, ejemplo como muy práctico que yo quiero compartir es cuando nosotros estamos colgados del miedo en una ujú, relación. Entonces, a través del miedo, pues podemos amenazar a la persona, podemos gritarle, podemos amenazarla, porque tenemos miedo a lo mejor a perderla, claro, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos, esa preocupación la ponemos en manos de Dios ujú, y le decimos, Dios mío, yo quiero que esta persona esté conmigo, ujú, porque eso es lo que yo quiero, claro, pero igual, como Jesús nuestro Señor cuando le dijo, pero si yo esto es lo que quiero que me sí, libres de todo mal, pero si tú crees que no me conviene, también estoy seguro que si tú me lo quitas, es va a mejor, ser porque es lo mejor para mí, Gaby. sí, sí, Entonces, bueno, el epicentro, Gaby, yo podría decir que el epicentro de las enfermedades mentales tiene que ver con un desequilibrio emocional. Esta neurosis, que es un rasgo de la personalidad que define ciertas características psíquicas de la persona, puede agravarse. Por eso muchas personas que no ponen su vida en las manos de Dios, pues se sienten quizás sin dirección, se sienten angustiadas y no saben, Gaby, no saben verdaderamente cómo superarlo, no saben hacia dónde dirigirse. Y cuando descubren que si estamos en manos de Dios, nuestra vida está segura, sí, todo esto se desvanece, Gaby. ujú, Entonces, hay que entregar el control, Gaby. ujú, Definitivamente creo que ese es un punto medular para tener salud mental, sí. entregar el control. ¿Tú qué piensas de todo lo que te platico, Gaby? Eh, pues sí, Anita, totalmente. Creo que tiene mucho que ver, como tú bien decías, con varios aspectos que tocamos en el podcast pasado. Entonces sí sería muy interesante que lo escucharan para que pues como que quedara mucho más claro todo lo que estás hablando ahora mismo y y pues retomar lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, justamente cuando hablas de todo este tema del control y todo esto, ¿no? Entonces, sí, yo creo, Anita, que bueno, pues hay que retomar el anterior, ¿no crees? Sí, Gaby, y también, aparte de retomarlo, retomar nosotros o aprender y fortalecernos en esto que les comparto sobre la oración. Sí. Porque muchas veces no tenemos tiempo. Podemos decir es que no tengo tiempo o esto Ujú, que me va a servir. Y realmente, oye, yo pasé por ese proceso de no saber como para qué, de qué manera podía sí, hacerlo, qué frutos iba a dar en mi vida, pero definitivamente cuando lo ponemos en práctica en nuestra vida. Y igual le pasó, las mismas tentaciones que tenemos nosotros las tuvo Jesús. sí, Por eso él tuvo que luchar contra la multitud. Imagínate, Gaby, toda la gente que lo seguía y tenía que luchar contra la sí, multitud para estar un tiempo a solas. sí, Entonces, hoy en día nuestra multitud, ¿cuál es? Nuestras ocupaciones, mm, nuestras prisas.
nuestras tentaciones como pues la flojerita, como que para qué me va a servir esto y empezar a practicarlo. Yo les aseguro que si lo ponemos en práctica, vamos a tener frutos verdaderos de bendición, Gaby. Y pues yo quisiera también que tú nos platiques más sobre esto, que nos compartas todo lo que sabes sobre cómo Jesús nuestro Señor cuidaba su salud mental, por favor. Muchas gracias, Anita. Bueno, pues sí, fíjate que yo pienso que sería muy interesante que lo abordáramos desde un punto de vista más psicológico, ¿sí? Sí, entonces para esto a mí me gustaría hablar pues de lo que es el estrés y la ansiedad, que bueno, tú un poquito ya nos has estado hablando lógicamente de este tema, ¿no? Pero fíjense que bueno, pues vamos a recordar que en la vida actual, en esta vida moderna en la que vivimos, pues estamos lógicamente, como tú decías, llenas de muchas situaciones que nos abruman que bueno, que están en el trabajo, en nuestra propia familia, preocupaciones de familiares, preocupaciones económicas, y bueno, todo eso, pues como nos hace sentir, pues abrumadas, desbordadas. Nos da miedo, como tú bien decías, y pues entramos en esos estados de estrés y ansiedad, ¿no? Pero, ¿sabes qué, Anita? Que me gustaría que reflexionáramos sobre cómo Jesús nos enseñó a manejar ese estrés, y bueno, pues como en los momentos más difíciles de su vida, los más difíciles de su vida, que estaba pues realmente lleno de ansiedad, pues lo que hizo fue por decirlo así, para aliviar esa ansiedad lo que hizo fue el abandono total en Dios, lo que tú nos dices, ¿no? Evitar el querer tener el control. Y entonces para evitar eso, pues hay que abandonarnos plenamente en manos de Dios, que ya lo hablábamos también en el podcast pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cómo es esto, no? Bueno, a mí me gustaría antes que nada recordar que, pues lógicamente, como tú nos dijiste, aunque Jesús es el Hijo de Dios, no quiere decir que Él no sintiera. Él como, claro, era Dios, pero también era hombre, una persona de carne y hueso igualito que nosotros, con nuestras mismas necesidades y todo. Por lo tanto, él experimentó todas las emociones humanas, como ya bien nos habías dicho, el miedo, la angustia, el estrés, todo igual que nosotros, ¿sí? Entonces, él, pues, además de conocer el sufrimiento físico, ese es el dolor físico, pues también este dolor emocional, que es justamente todo lo que está relacionado con lo que sentimos con las emociones, ¿no? Tú ya nos los comentabas y me gustaría resaltarlo también, ese momento, yo creo que es uno de los momentos más trascendentales de sufrimiento, tanto físico como emocional de Jesús, que es ahí en el huerto de Getsemaní, ¿sí? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, Lucas nos cuenta que bueno, pues que Jesús se fue, como dices tú, a orar a ese jardín de Getsemaní, pues porque él sabía que el momento de su muerte, y no solamente su muerte, sino todo lo que iba a pasar, todo ese calvario que iba a pasar, todo ese sufrimiento, pues estaba a punto de suceder, ¿no? Y entonces, fíjate que de hecho San Lucas nos cuenta que él sudó sangre. Este sudor de sangre existe. O sea, los médicos actuales han demostrado que se suda, que una persona puede sudar sangre cuando su miedo es extremo, es decir, cuando está en un estrés terrible, entonces se abren los poros y se da ahí pues una circunstancia biológica que hace que la sangre que está circulando pues salga en forma de gotas, que además dicen que es extremadamente doloroso este proceso. Entonces, imagínate, aparte de la emoción, del dolor emocional, el estrés, ese miedo
imagínate enorme en el que te encuentras, pues aparte dolor físico, ¿no? Entonces, él en ese momento de tal angustia, Anita, hay que recordar sus palabras, las palabras que también San Lucas nos los menciona también en 22:42. Él nos dice que Jesús dijo, Padre, si quieres, como tú bien nos decías, aparta de mí este cáliz. Es decir, si quieres, tú me lo puedes quitar. Tú eres Dios, me puedes decir que no vaya a pasar nada de esto, me puedes quitar el miedo, como quien dice, la angustia, y que nada de esto pase. Dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él ahí está, pues lógicamente reconociendo en esa frase que no se haga mi voluntad, sino la tuya, que, bueno, pues que en el momento de su mayor angustia, de su mayor miedo, que a nosotros nos pasa, ¿verdad? Nos pasa desgraciadamente más seguido de lo que quisiéramos estar pero a veces estamos en situaciones verdaderamente difíciles, verdaderamente dolorosas, que quisiéramos pues gritarle y decirle que esto no pase, que no se muera tal persona, que no sufra yo o tal persona, en fin, que esto pare, ¿verdad? Y le decimos, sabemos que tú puedes hacerlo, pero nosotros se lo decimos de una manera impositiva, o sea, hazlo porque sabemos que tú puedes hacerlo. Y Jesús, aunque sabía que su padre podía quitarle eso, pues él le dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Entonces, gracias a esa entrega, al estar entregando su voluntad al Padre, al reconocer que la voluntad de su Padre en ese momento era más importante que todo el dolor que él iba a sentir y que ya estaba muriéndose de miedo porque sabía perfectamente todo lo que iba a pasar, pues él se puede decir que se aligera, lo digo muy entrecomillado, porque hablar de que se aligeró todo ese dolor es realmente quedarme muy corta, ¿no, Anita? Pero, pero se puede decir que lo llevó de una manera mejor, porque lo entregó en manos de su padre, sabía que su padre Dios estaba con él. Y esto pues también es un poco el ejemplo que deberíamos nosotros todos tomar, ¿no? Es decir, cuando estamos en esos momentos tan especiales, tan difíciles, tan duros, pues a lo mejor las cosas no pueden cambiar o no van a cambiar o no es conveniente que cambien, pero el entregarnos, igual que hizo Jesús, en las manos de Dios, el decirle que se haga tu voluntad y no la mía, pues lo que nos está enseñando es lo que tú decías, ceder nuestro control, ceder nuestra voluntad y aceptar que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Y eso, nuevamente repito, aligera de alguna manera ese sufrimiento, ese dolor, que no quiere decir que lo dejemos de sentir o que se acabe. Lo que quiere decir es que lo estamos viviendo de una manera diferente, ¿sí? Entonces, esto solamente se entiende cuando lo has hecho, cuando te has entregado de esa manera, entonces sabes lo que estoy diciendo, ¿sí? Alguna persona podría pensar en este momento que, pero si no dejo de sufrir, qué chiste. Yo lo que quiero es dejar de sufrir, ¿no? No, pero es que no Ujú. se trata de dejar de sufrir. Se trata de que estás acompañada por Dios en ese sufrimiento y que por lo tanto, aunque lo sufras, lo puedes pasar como, no sé cómo explicarlo, pero como más fácil, ¿no? Más liviano, como digo yo, ¿no? Bueno, pues también les podría yo decir que, bueno, pues como ya mencionaba, que en la época actual, hoy en día, pues nos enfrentamos a un tipo de estrés que a veces nos parece abrumador. Y bueno, pues las exigencias de la vida cotidiana pueden llevarnos a estos estados de ansiedad que tú también ya nos mencionabas, Anita, pues por cargas de trabajo, por diferentes preocupaciones que tenemos familiares económicas, porque no sabemos cómo educar a nuestros hijos, a veces se nos va de las manos por las relaciones de pareja,
la misma incertidumbre sobre el futuro, qué va a pasar, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que va a marcar la diferencia en todo esto, Anita, es precisamente la paz interior que tengamos. Y esa paz pues solamente viene, como tú también ya nos decías, de esa entrega, de ese entrego mi control en manos de Dios, ¿no? Y entonces, bueno, pues Jesús nos enseña que el primer paso para lograr esa paz interior es precisamente reconocer nuestras emociones y llevarlas o exponerlas ante Dios nuestro Padre a través de la oración. Es decir, llegar ante Él y decirle, Señor, esto es lo que me pasa, esto es lo que me está pasando, esto es lo que siento, eh, tú sabes perfectamente todo lo que estoy pasando, pero te lo dejo a ti. A veces inclusive yo he llegado a decirle, Señor, yo ya he hecho todo cuanto estaba en mis manos, yo ya no puedo hacer más, pero yo sé que tú puedes, así que te lo entrego a ti, yo me abandono a ti y pues yo voy a seguir adelante haciendo lo que yo pueda, pero hay cosas que yo no puedo. También hay que saber reconocer, ¿no? Y entonces es hacer lo mismo que Jesús, es decirle, aquí está todo, aquí estoy yo, pero yo quisiera que todo esto me lo quitaras, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, ¿no? Y esto no quiere decir, Anita, que el abandonarnos en Jesús no quiere decir, ah, pues ya me voy a cruzar de brazos y ya no voy a hacer nada, ¿no? No, no, nuestra lucha tiene que continuar, tenemos que seguir buscando las mejores opciones para nuestra vida, ¿sí? Y pero hacerlo siempre con la confianza en que, bueno, pues que estamos con Dios y que Dios nos dirige, ¿sí? Él nos ayuda en todo momento, ¿no? A mí me gustaría, Anita, como siempre, darles a nuestras mujeres contracorriente, pues como una ayuda de, bueno, qué pueden hacer para lograr esto de una mejor manera en esos momentos de estrés, en esos momentos de ansiedad, que pueden ser las cosas cotidianas simplemente de la vida o pueden estar en situaciones muy complejas, muy complicadas, con problemas realmente grandes, ¿no? Pero igualmente estos tres pasos que les voy a dar, pues les pueden ser útiles, ¿no? Y están dados desde el punto de vista de la psicología, pero tomando en cuenta que somos mujeres católicas y que por lo tanto, pues podemos acudir siempre a nuestro Padre, ¿no? Así que como primer punto yo podría poner lo que tú también ya nos mencionabas, Anita, que es orar con sinceridad, ¿sí? Entonces, Jesús nos mostró que pues que no hay nada malo en exponer lo que nos está pasando, nuestras emociones y todo esto ante nuestro Padre Dios. Él mismo lo hizo, ¿sí? Le dijo, oye, pues yo creo que de una manera ya coloquial, que no está en los evangelios, pero yo me puedo imaginar que como era su papá, pues a lo mejor le dijo, oye papá, pues no seas malito, mira que me duele, mira que estoy sufriendo, mira que tengo mucho miedo. Entonces nosotros también de una manera pues muy sencilla, muy honesta, con mucho amor, con mucho cariño y con mucho respeto, pero decirle a nuestro papá, pues mira, todo lo que me está pasando, sí siento miedo, sí siento esto, sí siento aquello, pues ayúdame a afrontar todos estos sentimientos, todas estas situaciones y ayúdame tú, dame la fuerza necesaria, dame tu Espíritu Santo. Hay que pedir mucho al Espíritu Santo porque Él verdaderamente pues nos llena de todos sus dones y nos ayuda, nos fortalece, ¿no? El punto número dos, yo diría que pues es entregar justamente nuestros miedos en manos de Dios, lo que un poquito ya les decía, ¿no? Entonces, porque la oración sí ciertamente es exponer, ¿no? Esto es todo lo que me pasa. Pero como tú bien decías, Anita, lo más complicado es el momento de soltar, ¿sí? El momento de decir, mi control, yo ya no soy quien controla. ¿Se acuerdan que la vez pasada les contaba aquel pues cuento, por decirlo así, del que va conduciendo, ¿no? Que si no, seguíamos conduciendo nosotros o le dábamos las llaves a Jesús para que él condujera, ¿no? Pues justamente el soltar
es darle las llaves a él para que él conduzca, ¿sí? Es decirle, aquí están las llaves de mi coche, que soy yo, que es mi vida, y tú condúcelo, tú llévalo a donde lo tengas que llevar para que se haga tu voluntad y no la mía. No es fácil, es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Sin embargo, pues si se lo pedimos, Él nos ayuda. Él nos ayuda a conseguir eso que para nosotros como humanos, pues no es fácil, pero para Él sí. Y el punto tres, pues yo diría que es aceptar que la paz, justamente como tú también nos comentabas, viene de la fe que tenemos, la confianza que tenemos en la ayuda que vamos a recibir de Dios y no del control. Es decir, que no estemos abrumadas tratando de mantener el control de todas las cosas que están pasando, de ser nosotras las que estemos teniendo todo como buscando mantener todo el orden y todo eso, sino justamente eso, o sea, el querer hacer eso, eso es lo que nos abruma y eso es lo que nos estresa, eso es lo que nos da ansiedad, el querer que todo estar como en toda y en todas partes y organizándolo todo y todo eso, justamente eso es lo que nos lleva a la ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar la paz interior? Justamente lo contrario, soltar todo eso, ponerlo en las manos de Dios, ¿no? Y descansar como Jesús bien nos dice también en el Evangelio, que descansemos en Él cuando estemos cansados y abrumados, pues que descansemos en Él, ¿no? Entonces, pues como conclusión, Anita, pues a mí me gustaría decirles a nuestras mujeres contracorrientes que el estrés y la ansiedad, pues sí, es cierto, son parte cotidiana de nuestras vidas, sobre todo en la actualidad, pero que no tiene, el estrés y la ansiedad no tienen que controlarnos a nosotras, sino nosotras podemos controlar todas estas emociones siempre, siempre con la ayuda de Dios, es decir, con esta entrega real y verdadera. A Él, que no sea, como decíamos la vez pasada, una oración obsesiva de Señor, por favor, ¿no? Que sea una oración con fe, una oración en que realmente nos estamos entregando a Él. Y por último, pues, queridas mujeres contracorriente, yo les dejaría una reflexión. ¿Sí? Y yo les dejaría esta reflexión. ¿Están intentando controlarlo todo o están confiando en Dios y entregándole todas sus preocupaciones por medio de la oración, ¿no? Que bueno, pues que todas, porque también nosotras, pues también somos humanas, Sí. tenemos que reflexionar, eh, pues en nuestras oraciones, sobre todo en esa reflexión de la noche antes de irte a dormir, que no tiene que ser muy larga, a lo mejor ya estás metida en la cama y un minutito o dos de decirle a Jesús, primero un gracias por todo lo que vivimos en el día, por todas las cosas que pasamos y reflexionar, ¿no? ¿Cómo fue mi oración? ¿Realmente me entregué a ti o sigo queriendo controlarlo todo? ¿Sigo queriéndote controlar incluso a ti? ¿Cómo realmente estoy reaccionando a todo esto? Y pues lógicamente, por último, pues pedirle su ayuda, siempre pedirle que nos envíe al Espíritu Santo, que Él sea nuestra guía, que Él sea nuestra luz, que como decías tú, esa luz que hay que encontrar, que pues lógicamente es el Espíritu Santo siempre. Así que bueno, Anita, pues cómo ves, pues sí, es un poco, creo que es ahondar nuevamente en lo de la vez pasada, pero nunca acabaremos de profundizar realmente en este tema de la confianza en Dios, ¿no? Sí, Gaby, vaya, recordemos que este es un diario vivir. Entonces, la invitación es a que se atrevan a vivirlo, ¿no? A vivirlo de manera constante, permanente, y van a ir notando los cambios en su equilibrio emocional, Mm, mental, porque esto de la enfermedad mental tiene que ver también con un tema espiritual. claro. Entonces, esa es la invitación, Gaby, para todas nuestras mujeres contracorriente, que les aseguramos que va a dar fruto, Gaby.
Claro que sí. Bueno, Anita, pues vamos a despedirnos de nuestras mujeres contracorriente. Yo nada más quiero hacerles la observación, como siempre, más bien la invitación de que, bueno, si alguna que está escuchando esto, pues de repente dice, eh, no sé cómo hacerlo, me cuesta, no tengo mucha idea, bueno, pues que sepa que no están solas, que, bueno, Anita y yo, pues lógicamente nos hemos formado precisamente para poder ayudarlas en todas estas situaciones de vida, así que pues pueden ponerse en contacto con nosotros, ahí en el texto les dejamos la manera de hacerlo, también lo pueden hacer en comentarios si quieren y pues estaremos en contacto para que pues de una manera privada puedan comentarnos lo que les pasa y les demos pues lógicamente orientación, ¿verdad? Así que les pido eso y como también siempre después de cada episodio pues les pedimos, Anita y yo, que pues nos hagan favor de darnos un like si les ha gustado todo esto, de compartirlo con otras mujeres, hay que ser solidarias con otras mujeres que seguramente pueden escuchar esto y les puede ser de mucha utilidad. Así que les pedimos que lo hagan y bueno, y que nos sigan en el canal para que pues reciban pues los diferentes episodios que vamos a seguir subiendo, siempre con mucho cariño y sobre todo con mucho amor por nuestro proyecto que está hecho para Dios, ¿no? Así que, bueno, pues Anita, muchísimas gracias nuevamente a ti y a nuestras queridas mujeres contracorriente. Gracias a ti, Gaby, nos estaremos viendo muy pronto. Claro que sí. Muchas gracias nuevamente a todas. Hasta luego.